Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes. Proseguimos con esta serie de programas que hemos titulado Conversando la Historia y que está dedicada fundamentalmente a recapitular lo que es la historia de Última Esperanza, la historia de Puerto Natales. Yo, para ser breve en la presentación, digo que estos programas nos han permitido recuperar a una serie de personajes y situaciones que la historia habitual no ha contado ni ha dado a conocer. Por eso va a ser un poco novedoso el programa, el de hoy día. No olvidemos que siempre nuestra consigna es: la historia es el arte de recordar. Y en esta oportunidad, para acompañarnos en esta serie de programas, seguimos con Nelson Danilo Álvarez Vera. Nelson Danilo Álvarez Vera es un hombre derecho y, bueno, hace poco Nelson Danilo Álvarez es martillero público de Puerto Natales. ¿Sí? Así es. ¿Qué papel cumple el martillero público desde el punto de vista de la liquidación de bienes? ¿Está dedicado fundamentalmente a eso? Claro, es un ministro de fe encargado de la venta al mejor postor de bienes. ¿Ya? En Chile hay tres tipos: está el martillero público, que es de toda clase de bienes muebles; el público judicial, que es aquel que vende los bienes también al mejor postor por orden del tribunal; y el concursal, que además es el que liquida bienes muebles e inmuebles en el curso de una liquidación o quiebra, como se le llamaba antiguamente. Es un nombramiento que... Yo leí en la historia de Puerto Natales que hay martilleros públicos que han tenido cierta figuración. Sí, claro. Bueno, esto es un nombramiento del Ministerio de Economía, ¿ya? Y claro, en la historia han habido pocos. El primero fue don Eduardo Manso a mediados de los años 20 hasta principios de los años 30, el padre de la familia Manso Spencer. Después vino don Carlos Roberto Aguirre, que estuvo hasta su fallecimiento, el año 55, desde el año 30 hasta el 55 más o menos. Después estuvo durante muy poco tiempo don Francisco Ruiz Zaraos. Después se fue de procurador del número en Maullín, y hasta el año 60 y tantos. Y después de eso don Aquiles Morales López, que todavía es el martirio judicial en Natales, que ya lleva más de 40 años, yo creo, en el cargo. Bueno, sin querer hemos hecho una revisión, de quienes han ocupado este cargo tan importante dentro de la judicatura de Última Esperanza. Estimados televidentes, ¿cómo no recordar que esta semana ha sido sumamente importante para la vida cívica de Puerto Natales? Ha asumido nuestra nueva alcaldesa. Y se habla mucho, Danilo, de que la señora Oyarzo sería la segunda alcaldesa que ha asumido. Claro que sí. La primera fue la señora... Doña Francisca Fuentes Araos. ¿Es cierto que ella fue casada con un señor Crema? Claro, Luis Crema Soto, sí, tuvieron 2 hijos. ¿Y es cierto que ella era famosa porque le decían la Panchita Fuentes de Crema? Sí, doña Francisca Fuentes de Crema, claro, sí. ¿Y hacía helado, no? No. ¿Sabe que eso es cierto? Que Antonieta Oyarzo es la segunda alcaldesa de Natales, pero es muy distinto a lo que ocurrió ahora, que Antonieta Oyarzo ganó en las urnas por una amplia mayoría. No, en este caso era distinto. En esos años se votaba a todos los regidores. Bueno, hasta no hace muchos años con los concejales era lo mismo, ¿se acuerdan? No recuerdo cuándo. Estamos hablando de qué año en la elección. Doña Francisca Fuentes fue alcaldesa entre el 56 y el 60.
Ah, ya. Entonces, por aquellos años se elegía, iban todos a candidatos a alcalde, todos eran candidatos, o todos candidatos a regidores, mejor dicho. Eran elecciones de regidores, se llamaban. La primera mayoría, Y todos los regidores, se votaba por todos, y las primeras mayorías eran las que salían electas, ¿ya? Pero ocurría lo siguiente, ocurría que al otro día, sí, había un plazo ahí en la ley, pero digamos que era al otro día de que se hacía la elección, tenía que votarse entre los regidores electos quién iba a ser ungido como alcalde. La costumbre, por lo menos en Natales, era que el regidor que alcanzaba las más altas mayorías iba a ser ungido como alcalde, ¿ya? Pero en el caso de Natales, que ya hemos hablado en otros programas que esto estaba tan polarizado que por un lado los socialistas y por otro lado las grandes fuerzas eran los radicales, se produce lo siguiente. El regidor por antonomasia, que se sabía que iba a salir electo alcalde, porque era el favorito, digamos, del Partido Socialista, era don Abel Payamán Tenorio, a quien usted y yo conocimos como un hombre de profunda raigambre socialista, ¿cierto? no era el alcalde, entonces no era Octavio Castro. No. El que sacaba las primeras mayorías. No, en ese momento fue Abel Payamán Tenorio. Don Octavio Castro había dejado de... hay unos periodos ahí donde don Octavio no era alcalde todavía en ese tiempo, entonces se sabía que Abel Payamán Tenorio como primera mayoría iba a salir electo ampliamente porque iba a tener los 4 votos socialistas, ¿ya? Se elegían 7. Claro, se elegían 7 igual que ahora, se elegían 7 personas. Los 4 votos socialistas tenía que tenerlos Abel Payamán porque Abel Payamán superaba a todos los otros en cantidad de años como militante socialista y gozaba de las mayorías. Y los radicales estaban en 2, ¿ya? Los socialistas eran Abel Payamán Tenorio, Fronildo Bamondes, Julián Prado Comesaña y doña Francisca Fuentes de Crema. 4. Por su parte, los radicales era don Eugenio Torterolio Albo, un radical de muchos años, un antiguo vecino natalino, y don Manuel Oyarzún Subiabre, que era conocido como Malacho, que tenía un aserradero ahí donde está el Hotel Blanquita, ahora al lado de la Junta 1. Un vecino muy respetado, muy antiguo natalio. Ahí tenemos los 4 socialistas y los 2 radicales. Y ahí tenemos los 4 socialistas, los 2 radicales. Y el séptimo era nuestro querido y recordado Juan Guma Balmaceda, que por primera vez, recién fundado casi la democracia cristiana, Que era Falange. adquiría un puesto en la municipalidad de Puerto Natales. Entonces, la elección fue el día domingo, como corresponde, ¿cierto? Abel Payamán Tenorio, primera mayoría. ¿Y qué ocurre aquí? Se sabe que don Abel Payamán tenía que ser ungido como alcalde porque tenía los 4 votos socialistas. Entonces, el diario El Esfuerzo, que era el diario del sindicato de campo frigorífico, inclusive en aquel día saca su edición diciendo que y Natales tendrá un nuevo despertar con su nuevo alcalde, que será don Abel Payamán Tenorio. Eugenio Torterolio, que había pasado del anarquismo al anarcosindicalismo y después al radicalismo en su época madura, que había sido sindicalista del frigorífico Natales, pero que después ya en sus años maduros ingresó a las filas del Partido Radical y era un líder radical, comienza a hacer el manejo político para que el Partido Socialista, o a lo menos no, claro, que si bien el Partido Socialista tenía que llevarse la alcaldía por los 4 votos socialistas, pero que no sea Abel Payamán, porque Abel Payamán era un hombre, según los radicales, con el que era del ala más dura, de la izquierda, más izquierda del Partido Socialista. Entonces no ofrecía garantías a los radicales y a este joven demócrata cristiano que era Juan Gumas Balmaceda. Razón por la cual don Eugenio Torterolio
convoca a don Manuel Oyarzún y a Juan Gumas y convencen a doña Francisca Fuentes, socialista, la convencen de que no vote ella por Abel Payamán. Entonces comienza la elección y parten por el regidor más antiguo, que era don Eugenio Torteroli. Don Eugenio Torteroli, ¿usted por quién vota para alcalde? Yo voto por doña Francisca Fuentes. Don Abel Payamán, ¿usted por quién vota? No, yo voto por mí. Don Julián Prado, ¿por quién vota usted? No, yo voto por don Abel Payamán. Don Manuel Oyarzún, ¿usted por quién vota? Por doña Francisca Fuentes. Usted, don Juan Gómez Balmaceda, ¿por quién vota? Por doña Francisca Fuentes. ¿Ya? Y usted, señor, porque entonces teníamos 3 y 3. Y le preguntan a doña Francisca Fuentes, ¿y usted por quién vota para alcalde? Y en la orden del Partido Socialista era que tenía que votar por Abel Payamán. Entonces, doña Francisca Fuentes dice, yo voto por mí. Y ella queda como alcaldesa de Natales con los 3 votos radicales, los 2 votos radicales más el voto demócrata cristiano y el voto de ella, 4 votos contra los 3 votos socialistas para don Abel Payamán. Y por eso esa historia durante muchos años en la historia política de Natales quedó el yo voto por mí, porque quedó eso muy arraigado, que la historia de doña Francisca Fuentes, que después, claro, a ella le valió consecuencias políticas dentro del partido, pero fue una alcaldesa muy recordada por su labor, una persona muy proba, una persona muy cariñosa, una profesora muy querida por Natales. Era una docente. Era profesora de la escuela vocacional, sí. Y ella fue una persona muy querida, muy recordada, Natales, muy respetada también por su labor. Y por eso esa historia de cómo los partidos, o sea, los partidos mandaban a sus regidores electos a votar por tal o cual persona para ser alcalde. Y ella dice, yo voto por mí, y con ese ella queda como alcaldesa. Bueno, esto fue un poco para colocarle un poco una pincelada a lo que ha sido la vida política en Natales, que nos hemos referido muchas veces y que tiene mucho que todavía que tenemos que recoger. Mia Store, lo que estabas esperando. Una tienda 100% natalina. Encuentras vestuario de mujer y hombre, deportes, hogar, tecnología, telefonía, electrónica, computación, accesorios, juguetería, belleza, joyería, outdoor. Venta exenta de IVA. Usted elige su producto y se lo traemos en 24 horas. Mia Store. Acercamos la zona franca Natales, en la capital de Última Esperanza. Automotriz Costanera le recomienda año nuevo con baterías nuevas. Inicie el nuevo año con las baterías cargadas y que sean Solite. No olvide que estamos esperándolo en nuestros talleres con los mejores servicios. Vaya donde usted quiera, pero como siempre, con Automotriz Costanera. Ferretería Domínguez, Los Copihue 2018. Tenemos ductos en todas las medidas, enlosados para combustión lenta, hojalatería, terminaciones para la construcción, escatillones, sombreros, reducciones, guardacalor, grifería, herramientas, artículos eléctricos, cañerías galvanizadas, difusión, balco y PVC, fitting en general. Consulte con los que saben.
Ferretería Domínguez. Les espera en Los Copihue 2018. Supermercado Superfruit en Bulnes 832, 100% natalinos. En todas nuestras secciones tenemos promociones y variedad de productos. Recuerde que tenemos abastecimiento asegurado, vía terrestre, marítima y aérea. En Superfruit todos los días atención de delivery, llamando a los fonos 410-249, más 569-4738-3270 o nos escribes a superfruit@hotmail.com. Superfruit piensa en usted y crecemos para toda nuestra distinguida clientela y público en general, 100% natalinos. Roda Austral es la solución. Ahora estamos en nuestra nueva dirección y nuevas instalaciones de Gabriela Mistral 591. Sí, realizamos un esfuerzo para brindarle la mejor atención que usted se merece. Tenemos todo en rodamientos, retenes, correas, crucetas, sellos mecánicos, grasas y autos de colección. Nuestro horario de atención es de 9:30 a 12:30 horas y por la jornada tarde de 2:30 a 7 de la tarde. Roda Austral les espera en Gabriela Mistral 591. Somos profesionales en la materia. Roda Austral es la solución. Colo Colo 2, el campeón del Barrio Alto y el campeón de su corazón, como siempre tiene novedades en todas sus secciones. Atención, para nuestros amigos extranjeros residentes, nos llegó la reconocida cerveza Zulia, la original, y muchas novedades. Además, para las mascotas tenemos gran variedad de alimentos, entre los que destacamos Pedigree y Duck Chow en bolsa de 24 kilos. En sección carnicería, chicharrón de cerdo, 3.390 pesos el kilo. Cerveza Becker, promociones imperdibles. Te invitamos a visitar nuestra sección Hogar, donde encuentras de todo. Colo Colo 2, estamos en Simón Bolívar 1537. Somos el campeón de la economía y el campeón de su corazón. Danilo, yo te quiero plantear una tarea en esta oportunidad. Yo he tenido siempre el respeto y además mi admiración por un personaje de la historia de Última Esperanza de Puerto Natales que aparece allá por los años 20, esos años turbulentos de la política chilena y por qué no decirlo también de la política de Magallanes. ¿Te suena a ti, porque ya lo hemos conversado varias veces, la trascendencia que pueda tener para la historia nacional, porque tiene una trascendencia en la historia nacional, un personaje llamado Ernesto Casola Bastías? Sí, indudablemente, como en otros programas, también debo reconocer que el haber puesto en la mesa de la conversación de la historia regional el nombre de Ernesto Casola se le debe a usted. Ya, yo creo que hará unos 10 años que usted comenzó con la investigación sobre Ernesto Casola. Si bien era un nombre que se escuchaba como más que el nombre de Ernesto Casola, se escuchaba siempre la familia Casola, como una familia muy antigua, ¿cierto? Que estuvo cerca del lago Maravilla, donde hoy día más o menos está el complejo, la estancia del complejo, ¿cómo se llama el complejo? Torre del Paine. Torre del Paine. El complejo Torre del Paine. Esa zona, gente de mucho esfuerzo. Ernesto Casola fue un ganadero, padrastro de Ramón Lago, ¿cierto? Que muy valeroso, que tuvo campos en muchos lugares. Ernesto Casola hijo, estamos hablando de Ernesto Casola Torres, ¿no? Y que después terminó allá en el Zapata, en el Paine, ¿cierto? Pero siempre esos dominios del lago Maravilla, la península, todos lugares serranos que uno, y lago porteño, por cierto, por eso se llama porteño Casola. Esos lugares sabía uno que eran dominios de la familia Casola durante muchos años, y por eso una familia muy antigua, muy respetada, al igual que la familia Torres, porque Ernesto Casola después se casó con doña Ángela Torres y también hablaremos de ello. Pero poner de relieve la importancia, no solamente en la colonización, sino que también en la historia política de los años 20 que tuvo Ernesto Casola, se la debemos a usted y a Carlos Vicuña. Bueno, yo te hablo y te digo y te planteo una infidencia. Yo la verdad es que llegué a Ernesto Casola producto de que me ha interesado siempre mucho estudiar en profundidad lo que es el periodo presidencial y la dictadura de Ibáñez, de Carlos Ibáñez del Campo. Hablemos de la primera presidencia de Carlos Ibáñez del Campo,
que fue una dictadura a partir del año 1927. Claro. Bueno, yo seguí los pasos de Carlos Ibáñez del Campo, y de por medio aparece toda esta rencilla política que se dio en Chile a partir de la rivalidad entre Carlos Ibáñez del Campo con Arturo Alessandri. En otras palabras, Carlos Ibáñez del Campo y la familia militar contra los Alessandri. Y en uno de esos episodios me encontré que producto de los esfuerzos por hacer caer la dictadura de Ibáñez, aparece este famoso episodio, y por eso vamos a ir desarrollando el tema de cuál es el papel que cumple Ernesto Casola, poblador de Última Esperanza, en esta historia. Aparece un acontecimiento en la política chilena que tiene bastante renombre y que se llama el episodio del avión rojo. ¿Tú has escuchado hablar de las incidencias y de lo que sucedió en cuanto se contrató este avión en Buenos Aires y llegó a Concepción? Usted como penquista lo maneja mejor. Bueno, estimados amigos, estimados televidentes, sucede que en el año, voy a hacer referencia a que de dónde parte la historia y el rescate de la historia de Ernesto Casola. En primer lugar, porque Ernesto Casola tuvo dificultades en Magallanes para inscribir a su nombre propiedades que él quería explotar como un pequeño ganadero, como una persona que le gustaba y se desenvolvía dentro de las labores ganaderas. Entonces le dijeron que tenía que necesariamente ir a Santiago, y para que en Santiago le fuera bien con sus trámites tenía que recurrir a un abogado que en esos tiempos, por aquellos años, era un abogado, el año 1923, que tenía cierta fama dentro de los litigantes en el campo de la justicia, y este era Carlos Vicuña Fuentes. Sí, exactamente. Pues bien, Ernesto Casola fue a Santiago, habló con Carlos Vicuña Fuentes, y Carlos Vicuña Fuentes le ordenó un poco los papeles y él volvió muy optimista, muy feliz a Magallanes por lo bien que le había ido y que había asegurado el seguir explotando esos campos que él tanto deseaba. Y resulta que los acontecimientos se van desatando, y en el año 1927, tengo entendido, ¿ya? Cuando asume derechamente, Ibáñez, después de Emiliano Figueroa, asume Carlos Ibáñez del Campo, viene toda una racha contra los enemigos políticos de Carlos Ibáñez, y un día cualquiera, en Punta Arenas, en mayo del año 1927, llega al puerto de Punta Arenas un barco, el nombre del barco es el Angamo, y donde vienen, en el Angamo vienen 3 relegados producto de esta política de relegaciones por parte de Carlos Ibáñez del Campo, la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo. Uno es el senador Luis Salas Romo, y los otros son los diputados Eulogio Rojas Meri y Carlos Vicuña Fuentes. Son los 3 relegados que llegan a Punta Arenas. Esto sucede en el año 1927, en mayo de 1927. Estos hechos y todo lo que vivió en la llegada a Punta Arenas está muy bien descrito por Carlos Vicuña
fuentes. Uno de sus libros que yo recomiendo a las personas que se interesen por este periodo de la historia de Chile se llama La tiranía en Chile, donde hay un relato, pero con muchos pormenores respecto a lo que es los años turbulentos del rompimiento de la democracia en Chile, producto del golpe militar del año 1924, un 11 de septiembre. Yo quiero hacer un paréntesis. Ese libro es escrito el año 1928. Ya, no es un libro actual, digamos, es un libro escrito el año 1928. De hecho, el subtítulo es La tiranía en Chile, el subtítulo Libro escrito en el destierro, 1928. Y es un libro sumamente escaso, o fue muy, muy escaso. En esa época usted y yo, año 2008, 2009, lo estábamos buscando afanosamente, no lo encontrábamos. Y LOM, la editorial LOM, comenzó a sacar esta segunda edición, digamos. Reedición, y que se encuentra todavía en varias bibliotecas. Pero fue un libro proscrito, primero proscrito por los distintos regímenes, tanto como el de Ibáñez, después como el gobierno militar del general Pinochet, y recién apareció después del año 2000. Claro, pero los pormenores de la llegada de estos tres personajes a Punta Arenas en mayo de 1927, estamos hablando que llegan en el Transporte Angamo, Luis Salas Romo, que era senador, y los diputados Eulogio Rojas Meri y Carlos Vicuña Fuente, que es el personaje que tiene relación con Casola. Con Casola. Casola no era un advenedizo, no era una persona que quisiera inscribir sus tierras porque hubiera sido especulador o porque hubiese llegado de otros lados. Casola, no puedo precisar ahora al correr de la conversación los datos exactos de su nacimiento y nada, pero la historia de Casola se remonta fácil 20 o 30 años más atrás. La madre de Casola vivía en Puerto Prat y había casado, después de enviudar de este Casola, del padre de nuestro personaje, había casado con Celestino Tevení, con Celestino Tevení, y vivían en la zona de Puerto Prat. Por eso hay Casola Bastías y después del segundo matrimonio hay Tevení Bastías. Casola había casado en Punta Arenas con doña Ángela Torres Douglas, que era miembro de una familia muy conocida en Punta Arenas. Doña Ángela Torres Douglas, doña Berta Torres Douglas, doña Blanca Torres Douglas, que casó después con Ignacio Díaz, y que vivían ahí en Calle Eberhard al lado de Chicho Vidal, y que fue presidenta muchos años de la sección femenina del Club Bories. Ellos participaron en muchas instituciones. O sea, ambas eran familias de mucha raigambre magallánica, tanto por el lado Torres como por el lado Casola. Ernesto Casola perteneció a la Cruz Roja de Hombres, es de los fundadores de la Cruz Roja de Hombres. ¿De Puerto Natales? De Puerto Natales, ya, entonces ya podemos decir que es de... Pero en 1927 tenía 45 años. Claro, podemos decir que es de los primeros habitantes de la zona de Última Esperanza, junto a su madre y junto a su padre. No se olvide que hay un accidente en 1903 entre Puerto Cóndor y Puerto Prat, donde fallece uno o dos personas de apellido Casola también, en 1903. Entonces, esta familia ya habitaba ese sector de Lago Maravilla y Lago Porteño y todo eso. Pero acá hay una foto donde aparece Ernesto Casola y su gran amigo Ernesto Rodríguez. Claro, exacto. Este Ernesto Rodríguez, ¿cuál es el otro apellido de Ernesto Rodríguez? No recuerdo en este momento. Pero ¿tiene Ernesto Rodríguez algo que ver con la familia Tevení? Tevení, claro. Ernesto Rodríguez se casó con doña Carmen Tevení Bastías, hermana de Casola, y ahí nace mi tía Juana Rodríguez, que falleció, que era la esposa de Joaquín Álvarez, doña América, la tía América Rodríguez, madre de Anaí Cárdenas. Ahí está el enlace. Todos ellos son hijos de Ernesto Rodríguez. Ernesto Rodríguez venía de una zona que se llamaba Empedrados, la zona central del país, usted debe conocer por ahí. Y claro, eran gente de campo, pero Ernesto Rodríguez no era un hombre rústico, era un hombre que tenía cultura, un hombre, como dice usted, que se manejaba a viajar
para luchar por lo que él consideraba justo, participaba en muchas instituciones, se había formado un patrimonio bastante considerable a la fecha de su muerte. Estamos recordando que muere el año 27. Ahora, ¿él tiene alguna relación con la primera lechería que hubo en la familia Tebení? Bueno, vuelvo a decir, Celestino Tebení era el padrastro de Ernesto Casola. Ya, Ernesto Casola... Me estoy enredando mucho en el árbol genealógico. Ernesto Casola, después de casado, casóse en Punta Arenas y después de eso estuvo un tiempo afincado en Río Seco, ya donde nace uno de sus hijos, creo que Arturo. Y después de eso él se vuelve acá a Natales, a la provincia de Última Esperanza, y se dedica a explotar esos campos de los que hablamos ahí cerca de donde está el complejo Torres del Paine. Pero él había formado una posición bastante holgada. Tenía una casa acá en Ladrilleros con Eberhard, frente a la casa de nosotros. Después tenía una casa también en Punta Arenas. Tenía una animalada bastante respetable. Entonces tenía una posición bastante considerable frente al resto de pequeños ganaderos que había en Última Esperanza para el año 27. Cómo se ha engrandecido la figura de Ernesto Casola. Digamos que cuando yo encontré el nombre de Ernesto Casola, lo encontré leyendo un libro de Carlos Vicuña, que se llama En las prisiones políticas de Chile. Yeah. Y me da la impresión de que ese libro también lo escribió Carlos Vicuña mientras estaba en el exilio, en Buenos Aires. ¿Ya? Dice que la policía, cuando llegaron a Punta Arenas relegados, estos tres personajes, les dijo que no podían salir de la ciudad, pero que estaban en libertad para dedicarnos a nuestras actividades profesionales. Dice Carlos Vicuña que el hombre que le comunicó esto, el oficial de policía, dice, el pobre hombre tartamudeaba. Ante tal insinuación, los tres abogados, eran tres abogados, se mantuvieron en silencio, aumentando el nerviosismo del funcionario. Dice Carlos Vicuña. Carlos Vicuña Fuente dice, el prefecto sudoroso y pálido nos agregó con voz apagada que no tenía otra cosa que decirnos. Bueno, al ser abogado, estas tres personas se dedicaban, podríamos decir, y como eran tan de renombre, a generar lazos con personas de Punta Arenas. Pero dice, la decisión nuestra siempre fue unánime. Por todos los medios había que atravesar la frontera y llegar a Río Gallegos. En Argentina había un gobierno que respetaba las libertades individuales. Aparecer un día en la ciudad argentina, escuchen esto, iba a hacer pasar la peor de las vergüenzas a la dictadura ibañista. Voluntarista el hombre. No, claro. ¿Ah? Bueno, y ahí aparece nuestro personaje. Ahí aparece Casola, Ernesto Casola, quien estaba muy agradecido de Carlos Vicuña por lo bien que se había portado con él cuando fue a Santiago a tramitar la posibilidad de contar con estos territorios para explotación ovina. Y por esta cercanía que se produjo, Casola se ofreció para ayudar en lo que ellos estimaran conveniente, ¿ya? Y lo primero que le plantearon, la posibilidad de huir de Punta Arenas. Trasponer la frontera, digamos. Claro, trasponer la frontera. Y ahí viene toda una historia, que es una historia muy, muy bonita, es decir, muy interesante, porque Casola ayuda activamente en la primera fuga que resulta frustrada, porque ellos atravesaron la frontera, pero no se dieron cuenta que esa noche iban a haber 20 grados bajo cero.
y al llegar a una estancia argentina a pedir hospedaje, el puestero de la estancia argentina se comunicó con radio con el administrador de la estancia, y ellos dicen que el administrador de la estancia lo primero que hizo fue a la mañana siguiente entregarlo a la policía argentina y posteriormente la policía argentina entregarlo a la policía chilena. Con eso se acaba la primera fuga. ¿Tú has leído todo este proceso de fuga insistente por parte de estos personajes? Solamente lo que recogió usted alguna vez, no sé si fue en el Magallanes, Hubo un artículo en el Magallanes sí, sobre el tema. Que es lo único que se ha podido desarrollar, porque Vicuña en su libro La tiranía en Chile, si bien nombra esto, lo hace muy sucintamente, digamos. Entonces el relato que usted hace es bien interesante porque estamos hablando de casi 3 intentos de fuga, ¿cierto? No, hablamos de 2 intentos de fuga. Ya. Porque el segundo intento de fuga... Pero en el primero en el primero... no perdamos de Casola, digamos. Claro, en el primero van rumbo a la frontera, ¿no es cierto?, con toda la facilidad que le entrega Casola en contactos con personas que los pueden llevar. Esto es el día 5 de junio de aquel año 1927. Casola los acompaña supuestamente hasta cierta parte nomás, pero no transpone la frontera o No. les da contactos, digamos. Casola, de acuerdo a un plan que se había gestado entre Casola y los 3 parlamentarios que huyen, ¿no es cierto?, los 3 relegados que huyen, Casola se quedó en Punta Arenas. Y resulta que Casola se fue al Club Hípico para despistar un poco a la policía lo que estaba sucediendo, porque la policía se dio cuenta a mediados de ese día domingo, 5 de junio de 1927, que los relegados habían agarrado campos, habían ido de Punta Arenas, ¿ya? Pese a que habían barreras ahí en Río Pescado, ¿no es cierto? El camión que los llevaba atravesó sin ellos, puesto que ellos atravesaban por el lado. Claro. Pero llegaban a la zona esta y... Por el surdo ahí se meten, ¿cierto? Claro, cerca de Morro Chico. en la zona del surdo. Y Casola, para despistar, se fue a las carreras en el Club Hípico. Dice, los fugitivos partieron ese día por el camino norte a las 20 horas para llegar al primer obstáculo Río Pescado, donde había un portón cerrado con llave bajo control policial. Eso es la zona de Conaiquen hoy día. Claro, Conaiquen. Y de Conaiquen hacia allá seguimos a la vuelta de Comercial. Pero nuestro director nos está indicando que ya ha transcurrido un tiempo suficiente como para darle paso a las personas que auspician este programa. Mia Store, lo que estabas esperando. Una tienda 100% natalina. Encuentras vestuario de mujer y hombre, deportes, hogar, tecnología, telefonía, electrónica, computación, accesorios, juguetería, belleza, joyería, outdoor. Venta exenta de IVA. Usted elige su producto y se lo traemos en 24 horas. Mia Store. Acercamos la zona franca Natales, en la capital de Última Esperanza.
Automotriz Costanera le recomienda año nuevo con baterías nuevas. Inicie el nuevo año con las baterías cargadas y que sean Solite. No olvide que estamos esperándolo en nuestros talleres con los mejores servicios. Vaya donde usted quiera, pero como siempre, con Automotriz Costanera. Ferretería Domínguez, Los Copihue 2018. Tenemos ductos en todas las medidas, enlosados para combustión lenta, hojalatería, terminaciones para la construcción, escatillones, sombreros, reducciones, guardacalor, grifería, herramientas, artículos eléctricos, cañerías galvanizadas, difusión, balco y PVC, fitting en general. Consulte con los que saben. Ferretería Domínguez. Les espera en Los Copihue 2018. Supermercado Superfruit en Bulnes 832, 100% natalinos. En todas nuestras secciones tenemos promociones y variedad de productos. Recuerde que tenemos abastecimiento asegurado, vía terrestre, marítima y aérea. En Superfruit todos los días atención de delivery, llamando a los fonos 410-249 más 569-4738-3270 o nos escribes a superfruit@hotmail.com. Superfruit piensa en usted y crecemos para toda nuestra distinguida clientela y público en general, 100% natalinos. Roda Austral es la solución. Ahora estamos en nuestra nueva dirección y nuevas instalaciones de Gabriela Mistral 591. Sí, realizamos un esfuerzo para brindarle la mejor atención que usted se merece. Tenemos todo en rodamientos, retenes, correas, crucetas, sellos mecánicos, grasas y autos de colección. Nuestro horario de atención es de 9:30 a 12:30 horas y por la jornada de la tarde de 2:30 a 7 de la tarde. Roda Austral les espera en Gabriela Mistral 591. Somos profesionales en la materia. Roda Austral es la solución. Colo Colo 2, el campeón del Barrio Alto y el campeón de su corazón, como siempre tiene novedades en todas sus secciones. Atención, para nuestros amigos extranjeros residentes, nos llegó la reconocida cerveza Zulia, la original, y muchas novedades. Además, para las mascotas tenemos gran variedad de alimentos, entre los que destacamos Pedigree y Duck Chow en bolsa de 24 kilos. En sección carnicería, chicharrón de cerdo, 3.390 pesos al kilo. Cerveza Becker, promociones imperdibles. Te invitamos a visitar nuestra sección Hogar, donde encuentras de todo. Colo Colo 2, estamos en Simón Bolívar 1537. Somos el campeón de la economía y el campeón de su corazón. Estábamos desarrollando la vida apasionante y la intervención de Ernesto Casola, un personaje al cual estamos destacando hoy día en este programa y que forma parte de la historia de personajes destacados en Última Esperanza en Puerto Natales. Ernesto Casola, con su actitud y su amistad que lo ligaba a Carlos Vicuña, logró facilitar la primera huida de estos tres personajes que estaban relegados en Punta Arenas. Él, para despistar, se fue al Club Hípico, pero la policía ya sabía de la relación que existía entre Ernesto Casola y los tres relegados, y por lo tanto se inició en el momento en que se dieron cuenta que ya no estaban en Punta Arenas estos tres personajes, empezó el ejercicio de ubicar a Ernesto Casola, y lo ubicaron nada menos que en el Club Hípico, observando las carreras ese día, las carreras a caballo. Fue llevado prisionero, pero no solamente llegó él como prisionero, sino que también llegaron otros personajes destacados de Punta Arenas que formaban parte del Partido Radical y de la masonería, que se suponía que estaban ayudando a la huida de... ¿Quién era el jefe de plaza? ¿Quién era el jefe de la policía de Punta Arenas y de Magallanes en esos tiempos? El general
Coronel, en ese tiempo. Coronel Javier Palacio Hurtado. Palacio Hurtado. Javier Palacio Hurtado fue el paladín del movimiento ibañista en el primer gobierno de Ibáñez. Hemos conversado en Magallanes, digamos. Hemos conversado en otros programas aquí mismo que toda la era de progreso que trajo el trabajo de Javier Palacio Hurtado para Magallanes, que fue asombroso las actividades que él desarrolló en pos del adelanto, los estudios que hizo y los informes. Pero por otro lado tenemos esta mancha oscura que representa toda la represión que ejerció el coronel Palacios en contra de los adversarios políticos al movimiento de Ibáñez. Carlos Vicuña culpa al coronel Palacio, Javier Palacio Hurtado, de la muerte de Ernesto Casola. Y dice que por información recogida por él, los agentes policiales se ensañaron con Ernesto Casola. Producto del trato recibido, murió 2 días después de su detención. Veamos qué dice Vicuña Fuente cuando relata esto en su libro. Dice: en ese horrible mes de julio fue dejado 2 noches sin cama y sin abrigo, incomunicado, en un calabozo húmedo de la prefectura. Cuando fueron a verlo al día subsiguiente, tenía 40 grados de fiebre y la respiración anhelosa. Y ahí termina la cita. Fue llevado a su casa con una pulmonía fulminante. Y concluye Carlos Vicuña, dice: se llamaba Ernesto Casola. Era padre de 5 hijos: Leandro, Ernesto, Porteño, Simona y Heredia. Esta última tenía tan solo 2 años al morir el padre. Es la única sobreviviente de este héroe desconocido y todavía vive en Puerto Natales. Conversé yo con la señora Heredia y me llamó la atención los nombres de los hijos de Casola. Hay uno que se llama Porteño. Yo creo que faltan 2 ahí, me parece Arturo y Jaime, me parece que se llaman. Faltan 2 ahí. Sí. Murió Casola. Murió Casola, y la situación más dramática, independiente de esta situación de prohombre, de héroe que pudiéramos decir, o de hombre luchador de sus ideales y de pagar la paleteada, como diríamos nosotros, porque él no hizo nada más que pagar el favor que le había hecho este amigo, digamos. Entonces, un hombre muy idealista y muy laborioso, y lo más dramático de esto es que queda una joven viuda con toda esta prole de niños pequeñitos, todos seguidos, con sus campos sin el dueño, digamos, sin el gestor, y tienen todos estos niños que comenzar a trabajar. La viuda y los niños tienen que comenzar a trabajar, pasan momentos apremiantes, y apremiantes lo digo porque perdieron varios de sus bienes, ya, porque como todo ganadero pequeño que está recién iniciándose, había contraído muchas deudas con casas comerciales, con proveedores de menestras, de implementos, y ante la muerte de Ernesto Casola, todos estos acreedores caen encima de esta viuda y estos niños pequeños, y se produce la pérdida de varios bienes, sobre todo las propiedades que tenía. Pero mira, la trascendencia que tiene Ernesto Casola en este político chileno, Carlos Vicuña Fuente, y dice, al referirse a su noble amigo magallánico, Carlos Vicuña Fuente escribe en su libro al recordar la muerte de Casola: era un hombre fuerte, padre de 5 hijos, generoso, noble y abnegado. Por mí dio la vida porque yo fuese libre, en recuerdo de un servicio que me había pagado con creces. Ojalá mis hijos, dice en la dedicatoria del libro, que se llaman las cárceles en Chile, una cosa así, ojalá mis hijos no olviden su nombre
y puedan pagar a los hijos de Casola lo mucho que su padre le debió. ¿Ah? Es decir, palabras muy sentidas. Vicuña muere muchos años después, más de 50 años después de haber escrito el libro, digamos. Siempre fiel a su ideología de izquierda. Y Casola está sepultado en Punta Arenas, en el nicho o en la bóveda de la Sociedad Cosmopolita de Socorro Mutuo, claro, está sepultado. Pero, ¿a dónde queremos llegar? Queremos llegar a lo siguiente, que estos tres políticos logran escaparse finalmente gracias, fíjate, qué importantes los personajes que van apareciendo. El que ayudó ahí fue Armando Sangüesa. Armando Sangüesa, Líbano, que era el paladín del radicalismo magallánico. Claro. Organizado en un paseo de fin de semana a la zona de, me imagino ahí en Morro Chico, porque ellos se fueron después por... olvidaba decir que antes el gobierno desde Santiago había avisado que quedaba libre definitivamente uno de los parlamentarios, que era el senador, y este se fue a Río Gallego, y de Río Gallego fue que facilitó la partida de la gente, porque dice acá, el tedio de la espera para un nuevo escape se rompió cuando el gobierno anunció desde Santiago que había decidido expulsar del país al senador Salas Romo. En un automóvil partió raudo a Río Gallego. Antes de el liberado, se comprometió a coordinar desde la ciudad argentina el nuevo intento de Carlos Vicuña. Estamos hablando del 5 de julio del año 1927. Se organiza este paseo, dice el tercer intento fue obra del abogado Armando Sangüesa. Tercer intento, quien con un grupo numeroso de amigos planearon un viaje por el camino norte hacia Entreviento. Fue tal la coordinación que Camino Carlos Río Vicuña Verde. Al día siguiente ya estaba en Dinamarquero, esperando, mira, fíjate, aparece otro personaje más natalino, interesante, esperando al legendario señor Magdalena, quien enviado por Salas Romo debía llevarlo hasta Río Gallego en su auto de alquiler, ciudad en la cual se produjo el feliz reencuentro. Mientras en Punta Arenas, el coronel Palacio vaciaba su furia en buscar a quienes habían participado en el escape, anunciado por el prófugo hacía un mes en su propia oficina, porque cuando cayeron por primera vez después del escape, le dijeron a Palacio, nosotros no nos vamos a quedar tranquilos, nos vamos a ir. Y aquí cumple este papel pero tan importante este personaje de la historia, Armando Sangüesa. Y qué decir de Magdalena, lo vemos formando parte de esta... a Ramón Magdalena García. Claro, que era el que tenía estos autos de alquiler que venían desde el año 1920, por ahí, antes del 19. Antes del 19 ya hacían el camino entre Punta Arenas y Puerto Natal y lo hacían por el lado argentino. Para concluir esto de Casola, quiero terminarlo con un dato freak, como dirían ahora. Y el dato freak es el siguiente. El gestor, como ya se ha dicho, de la huida de estos personajes es Armando Sangüesa Líbano. Armando Sangüesa Líbano. Primo hermano del juez Juan Astorquiza Líbano. Y Juan Astorquiza Líbano es el principal opresor al principio de los años 20 contra los obreros y contra las organizaciones de estudiantes en Santiago. No se olvide que pero Astorquiza no era peruano. Juan Astorquiza Líbano es el que condena a Domingo Gómez. A Domingo Gómez Rojas. Sí. Y la Federación de Estudiantes de Chile, como venganza por la muerte de Domingo Gómez Rojas,
todos los días, dice, envía una esquela con la foto de Domingo Gómez Rojas a la casa del juez Juan Astorquiza. Posterior a ello, Astorquiza, y según lo que mismo que dice este libro y otros de la especie, muere en la casa de Orates. Y más o menos cerca de 8 años después, su primo, Armando Sangüesa Líbano, en Punta Arenas, ayuda a escapar a los 3 relegados. Posteriormente, estos mismos personajes, y la verdad es que son interesantes destacar en la historia regional y en la historia nacional. ¿Por qué razón? Porque está acá Carlos Vicuña Fuente, Luis Salas Romo y Pedro León Ugalde, Sí. conjuntamente con Marmaduke Grove y el general Bravo, son los que arriendan este avión que parte desde Buenos Aires con destino a Concepción el día 17 de septiembre del año 1930, pero que por diversas razones recién va a llegar el día 20 a Concepción, y donde ya existía una confabulación entre Marmaduke Grove, que había acompañado a Carlos Ibáñez del Campo en reiteradas oportunidades, entre Marmaduke Grove y oficiales de la jurisdicción de Concepción, fundamentalmente los regimientos Chacabuco y del regimiento Guía, para llegar a Concepción y de Concepción iniciar un golpe y la caída de Carlos Ibáñez del Campo. No olvidemos, tú me puedes aportar algunos datos sobre Marmaduke Grove, que Marmaduke Grove, pese a ser un militar, posteriormente fue el fundador del Partido Socialista claro. de Chile. Claro que sí. ¿Ah? Marmaduke Grove Vallejo, Y fue candidato a presidente. Sí, también. por el Partido Socialista, Claro. sí, toda su vida socialista. Cuando el grito de la masa era ¿quién manda el buque? Y la gente respondía en coro, Marmaduke. Ellos arriendan este avión, se vienen a Concepción y resulta que fracasó el golpe, porque resulta que el golpe iba a ser el 17, pero como llegaban el 20 ya habían dado de baja, es decir, habían dado asueto a la fuerza militar con la cual iban a dar el golpe, y no habían prácticamente militares en Concepción. Y además a los oficiales que iban al golpe como que le dio flojera salir el día 20 después de preparar tanto la revista. ¿Eh? Fin del Caso caso de don Ernesto Casola Bastías. y de don Carlos Vicuña Fuente.